Estamos no país do abelleiro e dicíamos na presentación que temos a sorte de estar nas xornadas de Ciencia na Aldea, onde un dos temas, eixos, os que xira un pouco todo é a cuestión ambiental. E como pasa en todas as cousas da vida, está por un lado todo o que é a cuestión ambiental e por outro lado como contala, como comunicala e mesmamente como facer incidencia política. E temos nesta mesa temos connosco a Valentina Rafío. Moi boa noite. Hola, gracias por invitarme. Siempre es un placer tener un espacio para charlar de estos temas. Valentina é xornalista especializada en ciencia e medio ambiente no periódico. Está connosco tamén Fernando Valladares. Fernando, moi boa noite. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí compartiendo, como decía Vanessa, un rato hablando de lo que creemos que es importante y además interesante. Sí, moi interesante. Habémolo de escoitar. Fernando Valladares é profesor de investigación do CSIC no Museo de Historia Natural en Madrid. El, aparte de investigar como todo profesor de investigación en cuestións de... Estivo falando hoxe de cuestións de bosques, de como son os ecosistemas sostibles, a biodiversidade, é un científico que diches un paso adiante, dixeches, vale, está ben investigar, está ben comunicar os resultados da investigación, pero nós queremos que haxa un cambio. Un cambio porque dicimos, hai unha urxencia, estamos nunha sexta extinción e xa non chega o tempo de parlamentar. Bueno, los científicos y científicas somos en general gente prudente y dialogante, ¿no? Y eso contribuye a que la sociedad nos vea como referentes y por tanto tenemos que no perder eso de vista, ¿no? Pero después de llevar 40 o 50 años hablando de las crisis climáticas, las crisis de biodiversidad, muchos de nosotros haciendo informes, participando en todo tipo de, digamos, de expresiones razonables, con documentales, reportajes, entrevistas, diálogos de todo tipo. Esa verdad incómoda. Exacto, sigue estando ahí, ¿no? Por muy incómoda que la quieras hacer con el lenguaje y con los medios y con las narrativas ortodoxas y habituales, pues a las pruebas me remito. La sociedad está cambiando poco, las políticas siguen bastante ahí. Muchas de las cosas que se escribieron en los años 90, por ejemplo, las cumbres del clima o así, se podían haber escrito esta mañana, porque quiero decir que hemos avanzado muy poco en materias que ya hacía mucho tiempo que desde la ciencia se denunciaban. Así que algunos de nosotros y nosotras, en 20 y tantos países, muchos de los científicos, sobre todo los científicos, que todavía tenemos cierta libertad, porque hay científicos que no la tienen por el sistema político, los gobiernos en los que están, las represalias que podrían tomarse contra ellos, perder su empleo o perder cosas peores. Los que tenemos la fortuna de estar en un país razonablemente libre y democrático, exploramos vías alternativas, que no es que pensemos que, o yo por lo menos y muchos otros que he podido hablar, no pensamos que esa sea la vía, sino es una vía que se viene a sumar a las otras vías. Yo estoy encantado aquí de hablar con vosotros hoy, esta noche, tranquilamente, pero hay veces que, digamos, juntamos como cosas que colman el vaso y dices, pues esto no, porque esto es claramente un retroceso. Entonces, si sale un informe climático, por ejemplo, como salió en el 2022, y no se le hace mucha caso, y en el resumen para los que toman medidas, que son 60 páginas del informe de los 3.000, se dicen cosas lavadas que no corresponden a lo que decía el informe completo y nos llevan a escenarios climáticos de hace 5 o 10 años, entonces decimos hay que cambiar el lenguaje, porque así por las buenas, tranquilamente, hablando con vosotros, incluso aunque aprendiera galleguiño, que es tan dulce y suave, llega un momento que dices, no, basta, caray, que estamos hablando de vidas humanas. Y eso a muchos se nos ocurre que hay que desobedecer un poco algunas leyes y quizá para hacer caso a leyes de orden superior, a otras leyes, digamos, de orden natural que amenazan a la integridad de todos. Uh-huh. Esto quizás nos tempos recentes é unha novedade deste plantexamento de unha parte da comunidade científica, e creo que por eso dame a sensación de que sorprende tanto. Valentina, ti desde a túa experiencia,
de comunicadora ambiental e cal é o reto que te enfrentas día a día? A mí me encantaría decirte que mi trabajo como comunicadora ambiental es tan sencillo o tan complicado como la persona que divulga sobre física, sobre química, sobre cualquiera de las otras ciencias a las que respetamos tanto. Pero desgraciadamente, si te tengo que contar cuál es mi situación, yo te diré que por el mero hecho de comunicar la existencia y la gravedad de la crisis climática, tengo prácticamente que tomar el rol de activista. Activista por decir que lo que dice la ciencia, yo no me invento absolutamente nada de lo que digo, nada de lo que divulgo. Tengo la suerte de trabajar en un periódico que apuesta muchísimo por la información ambiental y digamos que mi fuente son los estudios que se publican y las entrevistas que hago con científicos. Y solo por el hecho de explicar esto, parece que yo estoy haciendo un activismo, parece que yo estoy reivindicando como el que hace pues activismo o el que hace comunicación para poner un tema sobre la mesa. A mí me encantaría que a estas alturas del cuento, cuando la crisis climática ya es algo tan evidente en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida, ojalá no tener que hablar de ello desde el activismo, sino hablar de ello desde vamos a abrir el debate sobre las soluciones. A veces también es muy complicado desde la labor de la persona que comunica explicar que la crisis climática no solo es que aumenten las temperaturas, y que en España tengamos olas de calor cada vez más extremas, pues es lo que ha provocado que el verano pasado hubo niños que se desmayaron en los colegios. Entonces esos desmayos indirectamente son fruto de la crisis climática. Yo trabajo en un medio que en Cataluña está sufriendo una sequía sin precedentes, pues que ahora mismo nos estén subiendo todas las facturas, que además tengamos cortes de agua, que tengamos una serie de medidas que nos causan mucha incertidumbre económica y que, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar en verano. No solo para la gente que vive en Cataluña, sino para el turismo, que es un sector esencial. ¿Van a querer venir los turistas a una Cataluña donde estamos con sequía y calor extremo y quizá un verano no puedes salir a la calle porque te mueres? Pues ojalá poder hablar de esto desde lo constructivo, desde estos son los problemas, hablemos de soluciones y no tener que reivindicar que esto existe. Que, ademais, o que estás dicindo de ese ataque por, en este caso, facer unha comunicación, unha divulgación ambiental basadas no coñecemento científico actual, que, atención, isto, actual, sabemos como funciona a ciencia, se a ciencia nos dá tantas cousas, porque cando nos está dicindo que estamos nun escenario que moi perigoso, que estamos vivindo xa as consecuencias da mudanza climática, pois que haxa ataques, que haxa estes linchamentos nas redes, que parece que isto parece un pouco o Lonsano Oeste ou a Idade Media, e o mellor na Idade Media eran máis civilizados do que somos agora en certas partes da nosa vida. Bueno, lo que estamos viendo es una sociedad que simplifica los problemas, que banaliza las soluciones y que nos obliga a posicionarnos en sí, no, en todo, nada, cuando la cuestión es todo una bola interconectada de problemas y soluciones, de sectores que están más afectados, de partes de la población que sufren más, que sufren menos, otros que son más causantes, y hay todo un abanico de cosas que requieren una conversación mucho más sofisticada que lo que estamos viendo, incluso en sede parlamentaria, pero que se traduce a las conversaciones de bar o a las redes sociales, que buscamos algunos soluciones milagrosas, otros se agarran a una ideología preestablecida que dicta que esto no existe o que esto no está bien o que esto va pero me refiero en ideologías en el fondo en un sentido muy amplio que afectan a todos, porque incluso el sector financiero dice si no somos más agresivos con nuestro mercado nos come la competencia y entonces el efecto inevitable son las emisiones, pero lo mismo te dice a lo mejor otra persona, yo que sé, que es muy comodona y tiene un modo de vida que tiene una huella ambiental muy grande. No, pero esto no hay quien lo cambie, así que me ha costado mucho llegar hasta aquí. Y al final son distintas narrativas, distintas realidades y están negando algo difícil de encajar, que es cambiar profundamente cómo hacemos las cosas, porque como lo estamos haciendo tiene mucha huella ambiental.
Y como el lenguaje es, o sea, al final es sí o no, estás de acuerdo o en contra, de una cosa que es mucho más sofisticada, más suave, para la que no le dedicamos tiempo. Entonces le dedicamos un minuto, sí o no, tú eres de tal o eres de cual. Y esto científicamente se ve como así es imposible resolver problemas complejos. Eso saca la peor versión individual y colectiva de un tema difícil que requiere la mejor versión de la gente. Non sei se no teu caso detectas ese cansanzo da xente, de que dá a sensación de que se está anunciando sempre o apocalipse, que se está anunciando sempre a fin dos tempos, e dicir, bueno, xa sei que isto xa a mudanza climática é inevitable, xa non vou facer nada, déixame vivir. Claro, porque yo creo que, yendo a la raíz del problema, la crisis climática lo que pone sobre la mesa es una crisis de empatía. Porque estamos ante un problema tan gigantesco que a veces no somos ni capaces de percibir su magnitud y que además afecta a cosas que sí nos afectan directamente, aunque quizá no lo veamos. Pero, por ejemplo, ahora hemos hablado a lo largo de estas jornadas de cómo afecta a la biodiversidad. Es que a la gente... hay mucha gente que le da igual la biodiversidad. O sea, yo te hablo de cómo los extremos climáticos afectarán el futuro a la gente que viva en 2100. Bueno, es que a la gente le da igual lo que pueda pasar. Cuesta mucho tener, por ejemplo, empatía con una persona que todavía no la has visto nacer, o con una persona que todavía no le has puesto cara, o con un animal que, si estamos en ciudades y no estamos conectados con la naturaleza, pues es que entonces te da igual que desaparezca una mariposa. É que a natureza, de algún xeito, decías, Fernando, vemos como o problema que nos pon dificultades cando a natureza vai ser a solución. Esto es para mí uno de los mensajes que enfatizo más, porque yo intento buscarle la positividad a todo esto, siendo que es una situación difícil, ¿no? Porque desafía cómo funciona la sociedad. Creo que tenemos que hacer de este desafío complicado, de esta situación, una oportunidad para cambiar cosas profundamente. Y ahí necesitamos, por todas las razones del mundo, ilustraré un par de ellas, a la naturaleza como aliada. En lugar de a la naturaleza como algo sojuzgado, como algo sobreexplotado, ¿no? Se decía, por ahí había un secretario, un ministro en la sombra británico que decía que explotamos la naturaleza porque es valiosa. O sea, aprovechamos la naturaleza porque es valiosa, pero la sobreexplotamos y la dañamos porque sale gratis. Y esta mentalidad es lo que hay que cambiar, ¿no? No sale gratis no tener a la naturaleza en buen estado para ayudarnos ante una sequía, ante una crisis climática, ante una crisis migratoria, geopolítica o todas las crisis. En todas las crisis en las que participa la humanidad, la naturaleza te puede ayudar. Una naturaleza en buen estado te previene pandemias, te secuestra carbono, pero también te da placer emocional, te da sentido. Pero todas estas últimas cosas, sobre todo, que he dicho, pero incluso las primeras, hay mucha gente que lo ve como esotérico, que lo ve como una religión, y como científico intento siempre esto armarlo con datos o referirme a estudios y decir, no. Aunque algunas religiones o algunas sectas o algunas ideologías o algunas agrupaciones ciudadanas lo tengan desde el punto de vista emocional o pasional, hay soporte para mostrar lo que yo llamo sintéticamente el músculo de la naturaleza. La naturaleza tiene un tremendo músculo, hay que dejar que lo use para reponerse. Los experimentos nucleares en los atolones del Pacífico son un ejemplo maravilloso de cómo un experimento de muerte, que era aquello de bombardear para aprender a matar a más, que hicimos los humanos y que después de 30 años dijimos vamos a parar, la naturaleza de aquello se repuso de una manera que la ciencia todavía no es capaz de entender bien cómo es posible que especies longevas no sufran de esa radiactividad que, por ejemplo, no deja entrar al propio ser humano, ¿no? Que los niveles son tóxicos para nosotros. La naturaleza es increíble. La naturaleza es capaz de... Lo vimos cuando estábamos confinados, como por dejar de ir por algunos caminos, por dejar de someter a tanta presión a la naturaleza, animales y plantas retomaban el paisaje, los delfines llegaban a Venecia. Cambiaban as paisaxes sonoras. Totalmente, y mucha gente en nuestro ámbito de la biología y la ecología se puso a grabar, como estamos hoy con estos micrófonos, a grabar los sonidos naturales que se escuchaban más porque no había tanta gente enredando. O sea, la naturaleza tiene muchos registros y tiene mucho recorrido, que lo hemos binarizado, simplificado en una macrogranja, en una plantación forestal, en un huerto. Bueno, son miradas a una naturaleza simplificada, pero la naturaleza en su conjunto tiene muchas capacidades de reponerse a un impacto, a una sequía, a una catástrofe natural o artificial. Y eso, lejos de aprovecharlo y ponerlo de nuestro lado y
acoplarnos a lo que a cómo la naturaleza funciona. A la naturaleza le imponemos nuestros proyectos. Y resulta que nuestros proyectos, de tan artificiales que son, pues le dificultan a la naturaleza sacar ese músculo que nos podría ayudar. Es muy paradójico. Que ademais nese paradoxo está a cuestión que ti empleas aí argumentalmente, que está estudiado, o sea, artigos científicos vosos, publicados nas mellores revistas, no que, por exemplo, falando dos bosques, decides que se hai maior biodiversidade, os bosques son máis productivos e xeneran máis beneficios, aparte dos beneficios que podamos ter culturais, de lecer, beneficios económicos tamén. Quere decir que hai que cambiar para onde apuntamos. Es que la economía en la naturaleza, el único inconveniente que tiene es que normalmente son unos plazos algo más largos de lo que a mucha gente le gustaría o como sociedad nos gustaría. Nosotros nos gustaría que si nosotros invertimos en proteger una zona, mañana mismo ya nos esté dando beneficios económicos. Y la naturaleza no es tan rápida, pero la naturaleza te asegura rendimientos que ya quisiéramos muchas inversiones que te pudieran dar. Decíamos una cifra, revisando varios estudios, entre 100 y 1.000 euros por cada euro que pones. Pero no te lo da mañana, o a lo mejor el político no lo puede poner como un logro suyo. No es tan cortoplacista. La naturaleza requiere una mirada un poco más larga. Por fortuna, incluso grandes empresas y sectores importantes en el ámbito financiero ya ven ese largo plazo, y las inversiones a largo plazo. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, ya ve que la inversión a largo plazo, que se acomoda precisamente a los ciclos más naturales de regeneración del agua, de depuración, de funcionamiento de la misma fertilidad más sostenida de los suelos agrícolas, etcétera. Todo esto que funciona en el plazo de algunas décadas, que trasciende a la brevedad de una carrera política, de una oferta de un grupo parlamentario o incluso de nuestras aspiraciones individuales, a la larga es donde está la auténtica rentabilidad económica, y lo dicen los que tienen mucho dinero. Tendríamos que alinearnos para que esa mirada a largo plazo encajara en todos los cortoplazos y fuéramos encarrilando los cortoplazos con los que nos guiamos como individuos o como colectivos para sacar ese rendimiento adicional y tan necesario de la naturaleza, incluso en lo económico, no solo en la sostenibilidad y en tantas otras cosas. Yo creo que esto también nos ayuda a replantearnos la forma en la que hemos comunicado, porque durante muchísimos años, cuando hablábamos del impacto ambiental de nuestra especie y de la crisis climática y del deshielo, poníamos la imagen pues, del oso polar, ¿no? Y todo era, pues tienes que salvar el planeta por el oso polar. Y hay gente que, por supuesto, le moviliza ver la imagen de un ser pues, que es así bastante mono y todo el mundo lo quiere salvar. Pero también, llegados a este punto y viendo que el oso polar no nos ha salvado, tenemos que buscar otros argumentos. Hay el argumento económico, que es muy importante y movilizará ciertos sectores, pero uno de los que está más estudiados a nivel de movilizar a la gente es el argumento de la salud y el hecho de cambiar el foco de los mensajes. Es decir, durante muchísimo tiempo hemos dicho que la contaminación mata a miles de personas al año. Si le damos la vuelta al mensaje, decimos, reduciendo la contaminación, podemos prevenir miles de muertes al año, pues eso es un elemento más a movilizar, o para movilizar a la gente, o sin ir más lejos. Pues, si en tu ciudad reduces la circulación de coches, reduces la contaminación, reduces el impacto acústico, eso va a hacer que tu día a día sea mejor, que tu salud mental sea mejor, que tu bienestar psicológico sea mejor y que tus ganas de seguir viviendo en esa ciudad y prosperando sigan adelante. Y eso es un argumento que tenemos que hablar más. Para apoyar lo que dices y que no piense nadie que nos escuche que esto es una opinión, Hamilton y colaboradores hace 2 años mostraba que hay 10 millones de personas que no morirían en el 2040 si hacemos lo que por otro lado dijimos que íbamos a hacer, que era cumplir el Acuerdo de París. O sea, la reducción de emisiones, que puede ser incómoda y no sé qué, salva la vida calculado, y es un cálculo conservador, probablemente le salve de forma indirecta todavía a más gente, pero al menos 10 millones de personas no morirían de aquí al 2040. O sea, que hay muchas piezas científicas que apoyan esto que estamos diciendo. No es una opinión, es que muchas veces estamos pasando muy alegremente de lo que es opinión, de lo que son datos. E ademais, vai na liña que comentabas ao principio desta conversa, deste si no adhesión, estou a favor, estou en contra, porque e esa parte que tamén dis, no, que tes que darlle a volta á comunicación, ver a parte positiva, e eu coido que eu
neste caso me poño como público, dar a vía de escape, quere decir, isto é un problema que moi grande, que nos supera, pero se non tes vías de escape, se non tes, dicir, pasos que se podan facer, cousas que poidas ver, que poidas tocar, que sexan tangibles, va a ser moi difícil que poidas ter unha adhesión, e se esa adhesión a perdes os 5 minutos. Mira, a la hora de comunicar tienes que ser muy consciente, sobre todo si comunicas con un gran altavoz, un periódico reconocido, un medio de comunicación influyente, o eres un influencer en YouTube con muchos millones de personas y te da por hablar de estas cosas. Tienes que ser consciente que el cambio climático despierta sobre todo 5 grandes emociones. Algunas de ellas, si no están bien canalizadas, son muy contraproducentes. O sea, por ejemplo, la ira o el enfado son relativamente fáciles de canalizar hacia la acción, ¿no? La gente que se siente preocupada pero enfadada un poco por la inacción de los políticos o por lo que está haciendo una determinada compañía, eso lo puede canalizar. Pero hay sentimientos, por ejemplo, el sentimiento de culpa. Hay personas que se sienten culpables. Eu coñecín a xente que dixo que en algunhas etapas da súa vida sentían ese peso tan grande, esa lousa encima que lles generaba unha prácticamente unha frustración. Total. E unha depresión de decir, non estou facendo nada e estou indo en contra. Estamos muy educados en las culturas judeocristianas a la culpa, y todos los psicólogos te podrán explicar que el sentimiento de culpa es de los más inútiles. Cuando tú pasas por un gran trastorno mental o una gran depresión, una gran crisis, normalmente hay una tendencia a la culpabilización, siendo la culpa el menos útil de todos los sentimientos. Hay que trabajar precisamente moviéndose de la culpa hacia las soluciones, y incluso el bloqueo, la ecoansiedad, la depresión, que te puede generar un mensaje solo apocalíptico, porque por supuesto que hay un poco de apocalipsis, o sea, no hay que, aquí hay escenarios que son bastante tremendos, estamos sobrepasando los límites de seguridad que se establecieron de 1,5 grados, vamos rumbo a los 2, incluso si nos descuidamos a los 3 grados, o sea, hay un poco de apocalipsis, pero el apocalipsis, como tú mencionabas, se recomienda acompañar de alternativas, de salidas, precisamente para canalizar ese cierto bloqueo o ansiedad casi inevitable. Yo mismo, cuando leo un nuevo artículo que da nuevos datos de los océanos incapaces de almacenar más calor, y cuando justo necesitamos que lo almacenen, digo, Dios mío, entonces necesitas decir, bueno, a ver, buscar salidas, soluciones, que aunque sean algunas de ellas difíciles o de largo aliento, al menos descargan un poco ese otro sentimiento estéril que es la pura ansiedad o bloqueo. Yo justo iba a añadir una anécdota que no sé si, Fernando, estarás de acuerdo con ello. Hace un par de años, cuando se publicó el último informe, bueno, los últimos 3 informes del panel intergubernamental de expertos contra el cambio climático, IPCC, recuerdo que cuando leí el primer informe, que era sobre los fenómenos físicos del calentamiento global y los impactos, yo salí ese día aterrorizada de redacción. Yo subí de hacer una entrevista y mi jefa me dijo, no sé qué te ha pasado, pero se te nota afectada. Pero cuando llegué al tercer informe, que se publicó con unos meses de margen, pensé, Dios mío, si los mejores científicos que han estudiado este tema nos están dando la hoja de ruta. O sea, no es cuestión de que ahora nos pongamos a pensar entre todos y qué hacemos y cómo no lo hacemos. No, sí, la hoja está. Claro. Ahora el debate es cómo la ponemos en marcha, pero la solución no hay que inventarla. No. Los hitos de reducir emisiones están sobre la mesa. Las fechas en las que tenemos que reducir emisiones están sobre la mesa. El tema que comentabas de las soluciones basadas en la naturaleza o incluso de cosas más de apoyar a los grupos más vulnerables ante los impactos de esta crisis, eso ya está estudiado. Entonces, solo falta esa pequeña palanca que incite al cambio y que lo ponga en marcha. Es curioso que le llames esa pequeña palanca, porque para mí es la gran palanca. O sea, como científico me parece bastante evidente lo que hay que hacer. Luego, pues el diablo está en los detalles. Es verdad que cada informe refina muchas cosas, pero en el fondo todos sabemos aproximadamente lo que hay que hacer. Para mí la gran palanca, que tú le has dicho, la pequeña cosa, pero que es que lo pequeño a veces es justo el palo en la rueda que te impide avanzar. Y es cómo ponernos mínimamente de acuerdo a escala del problema, es decir, a una escala bastante global.
mínimamente de acuerdo en esa hoja de ruta básica. O sea, no se trata a lo mejor de sacar un 10, pero entre sacar un 2 y un 10, igual podemos aspirar a sacar un 6 o un 7. Quiere decir, a lo mejor no hacemos toda la hoja y no vamos todo lo rápido que la ciencia podría recomendar. No se trata de ir por el escenario óptimo y de un mundo de luz y de color, porque hay muchas dificultades para la puesta en práctica de lo que la ciencia propone. Pero, caray, estamos en muchos casos... Bueno, con las emisiones, para que la gente tenga una idea así sintética, porque muchas veces dicen, ¿pero dónde estamos? ¿Estamos a tiempo? ¿Qué pasa aquí? Recordaremos todo lo agónico que era cuando estábamos en el confinamiento, que había que aplanar la curva de contagios, la famosa cosa, hay que aplanar la curva. Bueno, con las emisiones estamos aplanando la curva de emisiones, pero es que hace más de 8 años que la tendríamos que haber empezado a bajar. O sea, vamos con 8 años de retraso sobre el signo. Está bien que la aplanemos. Aplanar la curva de emisiones nos dice, estamos haciendo cosas. Y ese es el mensaje positivo. Pero no nos podemos quedar ahí, porque hace ya tiempo que tendríamos que estar reduciendo las emisiones. No basta con aplanar la curva. E hai a mensaxe de que este é un problema global no que, claro, hai moitos intereses, hai que poñerse de acordo para ir camiñando cara a ese lado, cara a ese camiño, porque, aparte, atención, aquí, nesta conversa, non houbo a discusión que é pantalla moi pasada, si o cambio climático está causada pola contribución humana. O sea, o cambio climático é un fenómeno que existe, e sabemos, e temos a evidencia científica, hai tanta evidencia científica de que o cambio climático está causado polo home, como que fumar produce cancro. Bueno, pois eso xa é pantalla pasada. Ahora estamos vendo como xa non hai tempo moito para perder. É un momento de acción, de facer. Entonces, xa temos que empezar a tomar conciencia de que estamos en un momento crucial. Sí, bueno, es también un punto de estrés y de agitación puede ser bueno con la dosis apropiada, pero si no también, ya sabemos todos, nos quejamos al final del día, el estrés. O sea, no podemos equivocarnos mucho, así que como dicen aquello de vísteme despacio que tengo prisa. Sí. O sea, yo prefiero llegar un poquito tarde, pero ir en la buena dirección, que empezar a dar un bandazo en un sentido, otro bandazo en otro, que es lo que hemos estado haciendo a veces con distintos aspectos concretos en esto de reducir emisiones, ¿no? Llamándoles renovables al gas y a la energía nuclear, o llamándoles verdes, no estamos resolviendo nada. Quiero decir, nos hacemos unas pequeñas trampas que no sirven para nada. Tenemos que hablar claro, y si nos cuesta, pues dediquémosle un rato, porque lo que sí no creo que estemos con mucho tiempo es para andar equivocándonos mucho. Nos podemos quedar un poco cortos, que es lo más probable, en cuanto a la puesta en práctica y a la ambición de las medidas, pero no podemos andar equivocándonos y volviendo a empezar, porque no tenemos tanto tiempo para ello. Que globalmente tamén é certo que demostramos que se queremos podemos facelo. Total. É o caso do burato do ozono, que hai moita xente que no seu imaginario confunde pois o efecto invernadeiro co burato do ozono, que o burato do ozono hubo un acordo global, hubo unha transferencia de tecnoloxía dos países do norte ou países do sur, máis ou menos daquel xeito, que se conseguiu decir, como un exemplo, como a pequena escala, de que existe unha vía Totalmente. de acción. De hecho, bueno, esa pequeña escala, no por la magnitud global, sino porque hay un factor muy concreto, mucho más concreto, que causaba ese daño en el ozono, que era un tipo de gases muy, muy específico y unos procesos industriales que lo generaban. Identificado eso, se pudo tomar unas medidas muy eficientes que han dado realmente mucha esperanza, mucha ilusión, mucho optimismo en que podemos tomar, como el Protocolo de Montreal en su día, en el año 87, medidas que tengan un impacto positivo. Pero claro, el cambio climático es un poco más complicado porque hay muchos procesos humanos, muchas actividades que liberan no solo CO2, sino metano y otros gases de efecto invernadero, pero sí que podemos inspirarnos, y creo que es muy importante. Yo personalmente trabajo por mi propia salud mental, pero también a la hora de comentar y divulgar, trabajo en buscar precisamente esas razones para ser optimistas. O sea, la humanidad, la sociedad actual ha podido hacer cosas. Pues inspirémonos en eso que hemos podido hacer para hacer esto que es algo más difícil. Para mí el mensaje final realmente es un apelo a la ecoesperanza o al optimismo, y me gusta mucho una reflexión que están haciendo toda una generación de jóvenes activistas que están en primera línea, ¿no?, defendiendo la causa, y dicen que ellos necesitan ser optimistas porque de lo contrario no imaginarían un futuro. Uh-huh. Y entonces su lucha es: yo tengo que enfadarme ahora
porque necesito que entre todos podamos construir un futuro hacia el que me apetezca ir. Si solo hablamos de escenarios apocalípticos, de lo mal que estará el mundo en 2100, a las nuevas generaciones les creas un desasosiego existencial que realmente no saben hacia dónde ir. Pero si tú en la lucha ambiental empiezas a meter el mensaje optimista de mira, no recortamos emisiones solo por el planeta, recortamos emisiones por tu salud, por tu futuro, por crear un mundo mejor, yo creo que a todos nos apetece más ir hacia ese escenario. Muy de acuerdo con esa mirada. Yo creo que hay que trabajar por futuros deseables. Pois esa pode ser a mensaxe coa que nos podemos quedar nesta pequena tertulia. Imos seguir coñecendo as diferentes persoas, diferentes perspectivas vistas deste epicentro mundial de contar a ciencia, contar a divulgación, o ambiente, a divulgación ambiental, desde aquí, desde Pena da Nogueira, desde o país do Abelleiro, en Negueira de Muñiz. Seguimos. Moitísimas grazas, Fernando. Moitísimas grazas, Valentina. Moi boas noites. Ande mello caliente y descongélense los polos. Ande mello caliente y descongélense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Ande mello caliente y descongélense los polos. Ande mello caliente y descongélense los polos. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. El planeta puede esperar. Que lo primero es la comodidad, el planeta puede esperar. A Ciencia, na Radio Galega.